Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bertalicia Galindo y les doy la bienvenida aquí a este espacio, el regreso de Donald Trump. Este espacio que, bueno, tenemos todos los lunes para compartir con todas y todos ustedes, en donde, bueno, pues analizamos las políticas que está haciendo el presidente Donald Trump después de su llegada a la Casa Blanca y que están cambiando sin duda, pues todo el orden. Y ya hay declaraciones y demás, pues ya se han pronunciado eh, actores como Richard Gere y bueno, también Donald Trump, pues ya dijo que ya no se van a ocupar los centavos, que es un desperdicio, que ya los centavos van para afuera, por ejemplo, eso de la economía estadounidense. También recordemos pues lo que ha dicho acerca de Gaza y bueno, que ya no van a regresar los palestinos, que ya no, que ya va a ser el resort de Estados Unidos y que bueno, pues hay que los palestinos se vayan a otras partes, que se vayan a Egipto, que se vayan a otras partes. Imagínense lo que puedan sentir los palestinos, que bueno, llegó un gobierno, un presidente de Estados Unidos y ya de plano los corrió. Alto el fuego, pero se me van. Es impresionante. Y bueno, también tenemos pues esta tarde una declaración muy importante de uno de los hombres más ricos del mundo y de México, es el ingeniero Carlos Slim. Y bueno, pues él ha dicho que los aranceles que está imponiendo Donald Trump no van a servir de nada, solo van a crear inflación, que Donald Trump pues tendría que bajarle al gasto a muchas otras cosas que tiene el gobierno estadounidense antes de estar pensando en subir los aranceles. Y bueno, pues es que recordarán que este fin de semana pues ha dicho que va a subir los aranceles en 25% al acero y al aluminio. Bueno, estas son las declaraciones de uno de los hombres más ricos de México y del mundo, Carlos Slim. Lo de Estados Unidos le está tocando al presidente Trump, qué bueno. Yo creo que hay mucho que hacer, solo tiene 4 años. La situación de Estados Unidos no es buena, eh, sigue requiriendo, me voy a referir un poco a los tecnócratas y premios Nobel. Estados Unidos dejó de producir cosas, todas, todas se las llevó fuera porque era más barato allá, era la recomendación. Y de repente vino el conflicto cuando el presidente Biden dice que le declara la guerra en marzo del 21, sí se acuerda de ese escrito, ¿no? Entonces ahí empezó a tomar medidas los chinos que ya estaban preparándose y de repente dejó de suministrar semiconductores. Pues salieron corriendo los americanos y dijeron, no, tengo que producir semiconductores en Estados Unidos, ¿no? Y ya quiere llevarse de Taiwán a Arizona, metió 50,000 millones de apoyo. Ahí se dio cuenta que casi ningún país puede quedarse sin algo que es esencial para ellos. Entonces, ahí son los semiconductores. Pero por otro lado, tiene que importar muchísimas cosas de China. Hay algunas que no hay remedio. Por eso lo que se antoja es que tengan una competencia económica y tecnológica cordial, vamos a llamar. No cordial, pero pues sí, vamos a decir relativamente cordial. En China hay tierras raras, hay no sé qué tantas cosas. China se ha preparado, tiene casi la mitad de producción de acero, de papel, de tal. Tiene unas capacidades de producción enormes. Y eso viene de su 40% de inversión anual. Es lo que sigue invirtiendo todavía. Esas inversiones brutales son enormes. Y ahí, aunque se ha formado una clase media de 800 millones de personas, da la impresión que es una clase media que no gasta, sino que ahorra, sigue ahorrando. A lo mejor tiene miedo que cierren las empresas o algo, pero no se ve que haya un consumo interno todavía muy grande, sigue habiendo inversión importante. Entonces, Estados Unidos tiene que buscar qué cosas puede proteger, qué cosas puede producir y qué cosas no puede producir. Y bueno, cuando las soluciones sean los aranceles, pues no funcionan. Le sube la inflación y eso le trae lo que yo decía hace un rato, tasas de interés, la tasa de interés ya no baja. Yo creo que él está planteando bajar las tasas de interés,
Pero esos aranceles yo creo que no resuelven los problemas. Pero el presidente Trump creo que ya está actuando en las cosas más complicadas que tiene que hacer, muy difícil, y la primera es que tiene mucho consumo y mucho gasto como país, mucho gasto interno y externo. Ya empezaron con el USAID, ya están viendo muchas cosas para meterse con ellas. Yo creo que sería interesante que hiciera una especie como de doble play, digamos, que por un lado reduzca muchos gastos de ciertas cosas y por otro lado los encauce a la inversión. Bueno, y pues esta tarde tenemos un análisis con un internacionalista, él es Josafat Hernández, es del CIDE, es politólogo, internacionalista, y bueno, pues con él vamos a platicar ampliamente pues acerca de todos estos cambios que está haciendo Donald Trump, y pues eso es una entrevista por demás interesante porque nos ayuda a entender en la geopolítica internacional qué es lo que está haciendo Donald Trump, cómo está moviendo el tablero mundial. Vamos, los invito a ver esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludar a Josafat Hernández. Él es especialista en temas de migración. Él es un científico social del CIDE. Gracias por estar con nosotros, Josafat. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Berta, por la invitación. Bueno, pues, Josafat, tenemos muchos temas que hablar con un presidente Trump que pues está llegando y está cambiando toda la agenda de todo el mundo. Y bueno, pues cada vez se empiezan a volver complicadas las cosas. Por una parte complicadas, por otra interesantes, pero también siempre puede haber oportunidades. ¿Qué nos dices de cómo ves desde las ciencias sociales, desde el análisis político internacional, cómo ves la llegada de Donald Trump y todas sus implicaciones? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Justamente los temas que he estado trabajando tienen que ver con geopolítica. Yo también trabajo mucho lo que es el área de la filosofía de la economía. Y bueno, desde ahí he estado trabajando el tema de Donald Trump. Y bueno, digamos, la primera implicación que vemos desde las ciencias sociales es que Donald Trump representa la extrema derecha de nuestra época. Aquí en el CIDE tenemos una red de estudios sobre las nuevas extremas derechas en el mundo y lo que vemos es que él llega con un discurso supernacionalista que es algo que hemos estado también tratando de entender exactamente qué quiere decir Trump con nacionalismo económico. Ese es uno de los temas que ha estado presente ahora en el debate sobre aranceles, el tema de cómo ha intentado usar esta política de los aranceles para reindustrializar su país. Entonces, ese es uno de los temas que nos parece muy importante porque la extrema derecha en los Estados Unidos piensa que su país está en decadencia. Esa es la otra cuestión. Al ser un país que se percibe a sí mismo en decadencia, en decadencia cultural, pues ellos traen, por ejemplo, una serie de elementos asociados con teorías de la conspiración, como por ejemplo la idea de que existe una teoría del reemplazo, así le llaman, donde Donald Trump y todo el sector más nacionalista de los Estados Unidos ve la migración como una amenaza. Piensan que los inmigrantes van a reemplazar a la población anglosajona que vive en los Estados Unidos y que por medio de un reemplazo que significa llegar, ocupar los puestos de trabajo, ocupar los espacios de las calles, las viviendas, etcétera, se va a ir reduciendo el corazón civilizatorio de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, de manera muy beligerante, pues buscan frenar la migración, presentar la migración como un enemigo existencial de su propio país y por otro lado, el otro gran tema tiene que ver con la cuestión de que se percibe a Estados Unidos como una decadencia hegemónica. Es decir, Estados Unidos cada vez pierde terreno, sobre todo con China, y Estados Unidos, desde esta perspectiva trumpista, tendría que presentar una discusión y un enfrentamiento, sobre todo en el plano económico contra China, porque China ha crecido a tasas gigantescas durante más de 30 años. En 1994, Estados Unidos, el tamaño de su manufactura era 4 veces la manufactura de China. Hoy, la manufactura de China es 2 veces más grande que la estadounidense.
Entonces, en ese contexto, lo que se ha visto ha sido un proceso de pérdida de competitividad económica de los Estados Unidos, un proceso de pérdida también de liderazgo tecnológico. Por ejemplo, cuando DeepSeek se presenta como una inteligencia artificial que tiene la misma capacidad de procesamiento de información que ChatGPT, y se usó solo 5% del presupuesto de ChatGPT. Entonces ahí Y ahorita estamos ya están hablando. acabando, ¿no? Ya quieren acabar con ChatGPT. Claro, claro, exactamente. Entonces ahí hay un No, proceso en con el la cual, otra, ¿no? Con DeepSeek. Quieren acabar con o DeepSeek. sea, DeepSeek es una tecnología que quieren evitar que penetre en todo el continente americano, y también, por ejemplo, las tecnologías como TikTok, que ya muchos jóvenes prefieren usar TikTok en lugar de Facebook y en lugar de X. Entonces también ahí se ve una pérdida de liderazgo hasta en el terreno cultural. Entonces, Estados Unidos se ha pensado siempre, desde que inició, digamos, como un país independiente, como un país hegemónico, como la hegemonía global. Y para ellos es impensable un mundo donde ellos no sean la hegemonía. Y como ven que China crece, entonces eso les hace sentir amenazados, les hace sentir como si de pronto estuvieran en riesgo, y entonces emergen liderazgos como Donald Trump, justamente como esta expresión de crisis de hegemonía de los Estados Unidos, que lo que viene a hacer es presentar golpes en la mesa geopolítica, para intentar revertir esta crisis de hegemonía. Pero bueno, en esta parte de la pérdida de hegemonía con China, pues ya desde los noventas, ¿no? Desde los Claro. noventas empezaron a dejar crecer al gigante asiático, ¿te acuerdas? En la era Bill Clinton, y de ahí Uh -huh. empezó y siguió, bueno, Despegó. desde Jimmy Carter, ¿no? Ajá. Eh, Claro. y entonces, pues eso sí es una realidad, pero pues ellos también, ¿no? No han tenido una cultura, o sea, bueno, la manera de trabajo de China a lo mejor la podemos criticar por toda la explotación que hay y por muchos Uh -huh. problemas de no respeto a los derechos humanos y laborales de las personas y demás. Pero bueno, gracias a eso, pues han estado creciendo y creciendo y creciendo. Y Estados Unidos, pues no ha hecho mucho, ¿no? Como que es un Claro. elefante lento, muy lento, ¿no? Sí, diríamos un poco siguiendo las metáforas de López Obrador, es un gran elefante reumático. Y Exacto. hay esta situación en la cual también perdieron competitividad en su infraestructura. Los científicos de los Estados Unidos siguen produciendo patentes, siguen produciendo mucha investigación, pero los chinos han crecido muchísimo. Entonces, China es de los países que más patentes genera a nivel global, cuando esa parte estaba controlada por los Estados Unidos. Toda la carrera por monopolizar el acceso a la tecnología del 5G, también China tuvo un liderazgo muy grande, y en ese terreno los Estados Unidos han ido perdiendo pues un montón de posibilidades de colocarse a la vanguardia en el terreno de la ciencia, de la tecnología, de la robótica. Por ejemplo, ahora en China se están generando robots para poder acompañar a los adultos mayores, ¿no? Entonces, imagínense el nivel en el cual ya están los chinos desarrollando toda su tecnología y que están pensando en estas aplicaciones. En Occidente, pues realmente estamos muy atrasados respecto a los chinos. Hay quienes dicen que el liderazgo de los coches eléctricos en China más o menos representa 10 años de diferencia respecto a lo más avanzado en Estados Unidos. Entonces, sí hay una situación en la cual Estados Unidos está en una declive económico, en un declive también cultural. En el caso de la guerra de Ucrania, lo que se ha presentado es una cuestión en la cual Rusia pues ha estado pues en guerra con Ucrania, Ucrania ha estado armada por la OTAN, y pese a todo el apoyo que le ha dado la OTAN y todo el apoyo que ha dado pues, el gobierno de Estados Unidos, no han podido con Rusia. Entonces también eso son señales de decadencia incluso en el terreno militar. Entonces, en este contexto yo lo que veo es que Donald Trump es expresión de esta crisis de hegemonía, y lo que viene a presentar son una serie de salidas, sobre todo económicas, no ideológicas como lo planteó Biden, que sería más el papel, por ejemplo, que tuvo la USAID, ¿no? La Ujú. USAID pues era una agencia de Estados Unidos
que se le pagaba para poder financiar ONGs que buscaban defender los derechos humanos, que buscaban intervenir en los países para promover los valores de la democracia liberal, etcétera. Y ahora que llegó Elon Musk con Donald Trump al poder en los Estados Claro. Unidos, pues se desbarató ya la USAID. Entonces, lo que se muestra de manera muy clara, desde mi punto de vista, es que la manera en la cual se busca restituir la hegemonía global y el liderazgo global de los Estados Unidos es sobre todo económico. Es decir, ahí el nacionalismo económico de Trump lo hace incluso dar un viraje a las políticas de libre mercado y centrarse sobre todo en la parte de los aranceles, atraer todo el capital extranjero transnacional que se fue. Él busca atraerlos, generando aranceles de estas propias empresas que se encargan de hacer comercio intrafirma. Es decir, en México pues, se hablaba de este tema de los aranceles, ahí se hizo una negociación, se postergó la aplicación de los aranceles, pero ahí sigue latente, ¿no? Y en el fondo, ¿qué es lo que busca Trump? Que las empresas importadoras, por ejemplo, de autopartes o de semiconductores o de televisores, se les haga más caro producir en México e importar de México. Y más bien lo que buscan es relocalizar la industria que Está en había en Estados México Unidos. Ujú. en los Estados Unidos para reindustrializar todo eso que le llaman el cinturón de óxido, que son los estados que están en el centro de Estados Unidos, como Wisconsin, Illinois, Pensilvania, Michigan, y digamos, hay un conjunto de estados que se desindustrializaron durante la etapa más neoliberal y quedó un gran sector de estadounidenses sin empleos. Entonces, Estados Unidos está en esta situación, ese sector de desempleados son los que apoyaron a Trump y son los que al final contribuyeron a que Trump ganara de una forma apabullante en las elecciones, con más de 10 millones de diferencia respecto a los demócratas. Entonces, me parece que esto lo que muestra es un cambio incluso hasta de paradigma. Lo que está haciendo Trump es una transformación de la forma en cómo se ejerce el poder global. Y esta transformación viene a replantear, desde mi punto de vista, una nueva fase en el imperialismo estadounidense, donde ya más bien ya no se está en esa fase, por decirlo así, como más culturalista, ¿no? Que era la fase anterior, sino que más bien ahora de manera muy directa dice, quiero el canal de Panamá, y si no me lo das, te Lo invado. quito. O Te lo. quiero Groenlandia, y Ajá. si no me lo das, te invado. O quiero que frenes los inmigrantes y si no me los das, te pongo aranceles y te destruye la economía, ¿no? Porque Trump se siente con ese poder y así sucesivamente. Entonces me parece que estamos entrando a una fase mucho más descarnada del imperialismo estadounidense, exacerbado con este nacionalismo, con esta situación en la cual se pone también en duda el tipo de democracia que hay en los Estados Unidos, ahora que Trump concentra el poder en la Cámara de Diputados, o sea, el poder legislativo, más el poder judicial. Entonces, ¿qué tipo de democracia es Estados Unidos en este momento? Es muy complicado saber. ¿Y cómo ves a esta manera de que, por ejemplo, sí, no, vamos, te voy a dar un mes para no subir los aranceles y esta semana, pues van los aranceles de 25% al acero y al aluminio, algo que ya pasó en su primer periodo. Uh Y bueno, ajá, y estas políticas de que a la vez sí lo quiero todo, y también ese evocar los años 70 cuando Estados Unidos era aquella gran, gran economía mundial, ¿no? Que era el número -huh. uno en el mundo. ¿Eso podrá ser otra vez? Esa es una gran duda porque en realidad no sabemos si está en condiciones Estados Unidos de revertir la crisis de hegemonía global que hay en estos momentos, sobre todo porque en los años 70 lo que había era una guerra fría, había dos grandes superpotencias, el bloque soviético, el socialista, dirigido por la URSS, y por el lado de Estados Unidos, pues estaba todo este bloque capitalista de democracia liberal, etcétera, y entonces habían condiciones muy distintas a las de hoy. Las de hoy me parece que el gran reto que va a tener Estados Unidos es precisamente BRICS, es decir, este bloque económico que se ha constituido a partir
primero de Rusia, Brasil, China, India, posteriormente Sudáfrica, posteriormente llegan todo este BRICS ampliado, que en su conjunto son cerca de unos 17 países, más aparte los socios. Básicamente es la unión de toda África, el sudeste asiático, con exclusión de Japón y de Corea, pero pues prácticamente es todo el bloque económico más importante del sudeste asiático, las economías más grandes de la zona, como China, India, con la mayor cantidad de población, representan en su conjunto 51% del PIB global. Y además están en un proceso en el cual van a sustituir al dólar como divisa. Entonces hay un proceso en el cual ellos también están generando una integración económica, precisamente porque la guerra que se generó en Ucrania entre Rusia y Ucrania y todo eso, hizo que los castigos financieros a Rusia fueran tan severos que un montón de países dijeran, si nosotros seguimos ahí, Estados Unidos va a tener estos mecanismos coercitivos para buscar afectar nuestras economías en el terreno bancario, ¿no? El famoso SWAFT. Entonces, están creando formas alternativas donde Estados Unidos no va a tener ninguna forma de presión económica. Y entonces creo que eso lo que va a generar es todo un bloque que se va a consolidar de una forma más autónoma y Estados Unidos difícilmente va a poder disputar en ese sentido todo ese bloque, a menos que ponga a pelear a China, a India, que entre ellos se enfrenten, o a Rusia. Rusia. Entonces, es todo un bloque que además tiene muchísimos materias primas, petróleo, tierras raras, recursos materiales naturales muy grandes, y África está yéndose para allá. Entonces, es un tema muy complejo porque yo no veo que Estados Unidos tan fácilmente pueda evitar que se consolide BRICS. Yo creo que esa es la principal cuestión que hoy se enfrenta a la hegemonía de los Estados Unidos, que ellos mismos por el exceso, por decirlo así, de actuar como un estado policial, lo que hicieron fue polarizar. Y entonces una gran parte de la humanidad ya no se cree las mentiras, digamos, del American Way of Life, de aceptar la democracia liberal, de creer que Estados Unidos va a garantizar la seguridad de los países, cuando ellos mismos han invadido países y los han devastado. Y ahora que está la cuestión del el genocidio que se está dando en Gaza, pues el desprestigio es enorme. Entonces sí que yo creo que va a ser muy complicado que puedan ellos restituir su hegemonía, y eso nos pone en una situación muy compleja porque me parece que Estados Unidos primero va a buscar restituir su hegemonía en América. Por Mm. eso está tan agresivo con Canadá, con Groenlandia, con México y luego con el resto del continente. Y creo que primero va a consolidarse ahí. Y por otro lado, con Europa, me parece que más bien va a haber un apoyo a movimientos de extrema derecha. Ya lo estamos viendo con Elon Musk, que está pues apoyando directamente a FD, ¿no? Y por otro lado, va a buscar luego aislar a China, generando algún tipo de pacto con Rusia. Me parece que uno de los temas de Trump, a diferencia de Biden, es que Rusia no sería una amenaza existencial a Estados Unidos y al bloque en general de lo que es el occidente, ¿no? También una gran diferencia es Se llevan que bien, de Trump, hecho, ¿no? Vladimir Putin y él, ¿no? sí, Ujú. o sea, justo lo que te iba a decir es que Trump no está tan fuertemente motivado por mantener la OTAN, porque la OTAN básicamente surgió contra Rusia y se mantiene contra Rusia. Y Trump dice, pues ¿para qué mantengo esta organización si ideológicamente está más cercano de Putin que de Macron? Exacto. Entonces, en ese aspecto, me parece que es muy posible que se genere este pacto, este diálogo, que en algunos meses veamos un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y más bien se centren en intentar aislar a China, porque ese es el principal adversario político, económico, tecnológico de la hegemonía de los Estados Unidos. Y dentro del análisis estratégico, tú verías
a México apegarse a los BRICS? A mí me parece que sería un tema muy importante, por lo menos que México tuviera una agenda de qué hacer con BRICS, porque tal y como ahora he visto en el gobierno, como he visto en el propio partido de Morena, como he visto en general, digamos, en México, no hay una discusión sobre qué hacer respecto a este nuevo mundo multipolar. En Ujú. realidad es como si de pronto nuestra única opción fuera Estados Unidos y ya. Y si no Viendo estamos, esto, ¿no? Sí, seguimos viendo hacia el norte, ¿no? sí, y eso es un tema que muestra precisamente una falta por decirlo así, de mayor iniciativa, una falta de descolonización epistemológica, porque mucha gente no se puede ver sin Estados Unidos, ¿no? Y digo, es complejo, no podemos simplemente decir ya Estados Unidos no nos interesa, ya nos vamos con el resto del mundo, pues porque Estados Unidos es un imperialismo que nos va a reprimir, pero entiendo también que podríamos buscar otras opciones. Y creo que una opción que se está abriendo precisamente porque Trump está incumpliendo el TMEC es tener una agenda con BRICS y una agenda con China, porque en los acuerdos del TMEC no estaba estipulado que ellos pudieran hacer un incremento unilateral de aranceles. Se supone que es un acuerdo de libre comercio y el libre comercio yo lo entiendo sin aranceles, pero si ellos lo que hacen es despreciarnos, ponernos aranceles o amenazarnos con los aranceles cuando quieran, pues México tiene que buscar precisamente por un tema de sobrevivencia mayores relaciones internacionales con otros países y sobre todo, y eso es lo más importante, fortalecer nuestra industria nacional. Son tiempos en los cuales tenemos que fortalecer nuestro mercado interno. Hay unos datos que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos, todo su comercio internacional, con todo y las relaciones que tiene en el globo, Estados Unidos tiene más o menos aproximadamente lo equivalente de todo el comercio global, importaciones y exportaciones, aproximadamente 15% de su PIB. Es Ujú. decir, es una economía que sobre todo desarrolla su motor de crecimiento desde motores internos, desde su propio mercado interno, ¿no? Y el comercio exterior no es algo que les afecte. Es decir, si China le pone aranceles o nosotros ponemos aranceles o otros ponen aranceles, ellos tienen un mercado interno muy fuerte que les permite crecer. En México, ese mismo, digamos, esa información ha llevado a que en México tengamos 70% de nuestro PIB, digamos, por decirlo así, comprometido en el sentido de que el comercio entre exportaciones e importaciones, la sumatoria da equivalente a 70% de nuestro PIB. Eso muestra que somos una economía muy abierta, una economía que es a su vez muy vulnerable. Y si consideramos que dependemos en 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, pues eso muestra que tenemos una dependencia y una vulnerabilidad terrible. China, con toda la apertura comercial que hubo, etcétera, más o menos llegó a tener 40% de su PIB, digamos, reflejado en el comercio internacional. Hoy es aproximadamente de 30%. China también se da cuenta, digamos, desde el gobierno de Deng Xiaoping, que tenían que fortalecer su mercado interno y diversificarse en su comercio internacional por motivos de seguridad nacional. En México ni siquiera tenemos esos debates. ¿No? No, 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 nos está cayendo como agua helada, ¿no? Sí, La exactamente. llegada de Trump, o sea, como que, y bueno, como que hasta lo escuchábamos en la campaña y como decíamos, ah, sí es cierto, a ver, ¿te ibas a poner tus aranceles? O sea, como que no hay esa parte de que digas, sí es cierto, sí está pasando, sí va a pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a Así, cambiar toda la estrategia, ¿no? así es. Sí, no, totalmente. Y siento que México no estaba preparado para el escenario en el cual hubiera un Mexit. Así como se hablaba del Grexit o del Brexit, que eran pues situaciones en las cuales Grecia pudo haber salido de la Unión Europea. En el caso de Reino Unido, pues salió con el Brexit. En el caso de México, no estábamos preparados ni siquiera para la posibilidad de que hubiera un Mexit, es decir, que nos fuéramos de este tratado de libre comercio, que en el fondo lo que ha hecho es
comprometer nuestra soberanía nacional a los Estados Unidos, ¿no? Los flujos de nuestro comercio se incrementaron hasta llegar a esta situación de 80%. Me parece que también creo que es el 60% del gas natural que importamos proviene de Estados Unidos. Y gas natural es fundamental para echar a andar nuestra industria eléctrica. En el caso de la soberanía alimentaria, lo que tuvimos con el Tratado de Libre Comercio fue la entrada masiva de maíz transgénico, de productos chatarra, comida chatarra, productos cárnicos de manera masiva. Y bueno, eso lo que generó fue devastar el campo, por un lado, y por otro lado, generó un problema de epidemia de obesidad. Entonces, también el Tratado de Libre Comercio nos lo comimos y lo tenemos en nuestros cuerpos y deterioró nuestra salud. Entonces, sí es un tema bien complejo porque me parece que en general el saldo del Tratado de Libre Comercio, primero como Telecán y ahora como Temec, no ha sido bueno para el país. Y sí creo que sí tendríamos que pensar en cómo darle la vuelta al modelo económico. Es muy complejo, pero tenemos que dar esa discusión para generar nuevos motores de crecimiento. Y creo que el avance que se está dando, al menos lo que yo veo con este gobierno, es que está el Plan México, donde se plantean estos polos de desarrollo en el país. Son cerca de 12 polos de desarrollo, que lo que se busca es consolidar pues, un mercado interno. El salario ha ido mejorando, ha crecido 20% anual, dijo Claudia Sheinbaum, que se va a seguir consolidando el salario, y eso lo que va a hacer es generar las posibilidades para que los empresarios puedan invertir y puedan, digamos, aquí contribuir a satisfacer la demanda nacional. El tema de los semiconductores, por ejemplo, es un ejemplo que busca producir semiconductores para satisfacer la necesidad nacional de semiconductores. Y así tenemos que ir con diferentes aspectos. Yo creo que es muy interesante ver que hoy el modelo de industrialización orientado a las exportaciones, tal y como estaba concebido en los años 90, ya fracasó. Y más bien tendríamos que pensar en una combinación de ese modelo con el modelo de sustitución de importaciones para crear un tercero. Y este tercero es lo que ni más ni menos que es la tarea del gobierno de Claudia Sheinbaum llevarlo a cabo. Y yo creo que sí se está haciendo. O sea, yo creo que pasos importantes los podemos ver en la iniciativa de semiconductores que yo saludo y me pareció excelente. También saludo lo que es el Plan México y creo que eso es un tema que tendríamos que ir desarrollando para que se formen grandes conglomerados empresariales en el país, recuperar nuestra industria y recuperar nuestro campo. Yo veo muy bien las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues no las veo ahorita, o sea, todas van a tardar y pues los Sí, aranceles ya están a la vuelta de la esquina. O sea, ¿ahí qué vamos a hacer? O sea, cuando se habla de fortalecer el mercado, tú recordarás, seguramente eras muy chavo igual que yo, había esas tiendas con Azupo, ¿no? No sé si te ah, sí, tocaron claro, todavía. claro. Ya lo último de las tiendas con Azupo, y me acuerdo de la famosa porque eran gracias a la sustitución de importaciones y todo esto. Y después, pues, Uh-huh. empezó todo el numerito con Carlos Salinas de Gortari y el Tratado de Libre Comercio. Y después el modelo neoliberal que fue creciendo, 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 ¿no? Y no solo en México, Claro. en muchos otros países. Fue la tendencia global, ¿no? A hacer esto. Eh, pero nunca los gobiernos voltearon a verse, o sea, como que nunca se volteó a ver a nosotros mismos, ¿no? Como que se quedó eso ahí, ahí, ahí. Y, Sí. y pues ahorita retomarlo, o sea, yo creo que nos va a costar, o sea, no es tan sencillo. O sea, en el discurso, bueno, pues sí, vamos a hacerlo y todo, pero, por ejemplo, Uh-huh. el programa de semiconductores, que me parece genial, o de Kutsari, pues va a tardar, ¿no? De aquí a un año, 2 años, Uh-huh. y así todos los planes del Plan México, los polos de desarrollo. O sea, ¿qué hacer? Porque la crisis se nos viene encima, ¿no? Sí, yo creo que lo que va a haber en el corto plazo es una situación en la cual los aranceles van a generar efectos tanto en México como en los Estados Unidos. Los efectos inmediatos en Estados Unidos son inflacionarios.
digamos, las empresas no se van a ir simplemente de un día para otro para allá, porque hay costos de transporte, hay costos que implican el desmantelar fábricas y llevárselas para allá, hay costos de logística, costos hasta administrativos, entonces, y también luego hay costos de instalación, y Estados Unidos pues es mucho más caro que México, y evidentemente los primeros años que se vienen con la aplicación de los aranceles van a ser inflacionarios para Estados Unidos, ¿no? Y para nosotros, la cuestión que vamos a tener es un tema que tiene que ver con inestabilidades en nuestro tipo de cambio, que ya el peso ha ido, digamos, resintiéndose. Creo que llegó a estar a 21 pesos cada dólar. Entonces, no sé realmente cómo vaya a afectar esto en el mercado cambiario, pero sí creo que el primer efecto que habría sería pues una pérdida del poder adquisitivo del peso. También lo que creo que puede generarse es una situación de presión en las finanzas públicas del país, porque también Donald Trump anunció pues la deportación masiva de indocumentados, ¿no? Y todo este proceso en el cual ha estado pues generando un clima racista, de confrontación, etcétera, ellos apuestan a que gran parte de los deportados van a ser autodeportaciones, ¿no? Entonces ahí va a haber una situación compleja. No tengo yo datos para decir en cuánto podría disminuirse el flujo de remesas, pero evidentemente se van a ver afectadas, ¿no? Y también lo que anunció Trump, que va a aplicar 25% de aranceles a petróleos, que México es un país que sus finanzas públicas descansan en gran medida de venta de petróleo, pues evidentemente esto también nos va a afectar. Entonces, si vamos a tener presiones inflacionarias, vamos a tener una cuestión de crecimiento económico que requerimos ver cómo reactivar la economía, y es el momento en el cual se requiere de mucha iniciativa de empresarios, ¿no? Iniciativa también de sociedad civil, de la sociedad en general, para echar a andar nuestra economía, porque si no, esto se nos va, digamos, a poner más complicado. Pero sí creo que estas iniciativas van a tardar, en efecto, son iniciativas de mediano plazo y Ajá. luego de largo plazo. Entonces, las economías por lo general siempre tienen estos procesos de reajuste y a su vez tenemos inercias institucionales, ¿no? Hábitos de pensamiento. Cuesta trabajo de pronto ya no pensar la relación como un absoluto entre México y Estados Unidos, sino pensar en cómo crecer hacia adentro. Entonces, imagínense cómo eso también implica repensar nuestros mercados, ¿no? Las decisiones de inversión o incluso la forma en cómo se asume el riesgo. Entonces, también vamos a tener ahí que hacer una serie de labores de adaptación y bueno, ahí sí va a ser una tarea nacional importante. Y por último, Josafat, tú, bueno, reserva que otro día volvamos a platicar, porque bueno, este espacio es de todos los lunes, y bueno, por supuesto Muchas que sí gracias. estás invitado. Y bueno, tú ves a un Trump injerencista, a un Trump que diga, no, pues es que no, no me están, sigue pasando el fentanilo y no me están parando el flujo de migrantes y pues los voy a invadir. ¿Tú ves esto a México? Yo veo que Trump va a estar todo el tiempo jugando con ese discurso de chantaje. Para él nada va a ser suficiente. Para él las cosas que se hagan en este gobierno no van a ser suficientes. ¿Por qué razón? Porque yo creo que la caracterización que tiene él y su equipo de nuestro país es que somos un estado fallido que en realidad lo controla el narcotráfico, ¿no? O sea, en realidad ellos piensan de esa forma y entonces dicen, pues nunca van a resolver el problema del fentanilo porque ellos son los que exportan el fentanilo y por lo tanto no va a haber una solución. Pero usan el discurso, digamos, en el sentido de chantajear. Entonces Ujú. yo creo que lo que hagamos a ellos nunca les va a satisfacer. Y pensando sobre todo en esta personalidad de Trump, que es un personaje impredecible, pero al mismo tiempo que da golpes de mano y que trata a los demás mandatarios como si fuesen sus empleados. De hecho, él viene de haber hecho una serie de programas donde él era famoso por ser ese empresario que le decía a la gente, estás despedido, ¿no? Entonces, él tiene esa forma de ser, ¿no? Y me parece que ahí el gran riesgo es caer en su juego.
Entonces, yo creo que él va a estar todo el tiempo con el diálogo del garrote y de la zanahoria, y así nos va a tener todo el tiempo tratando de sacar, digamos, provecho, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que hizo fue ya obtener de parte de Canadá y de México a 10,000 soldados o 10,000 personas, en el caso de México de la Guardia Nacional, de Estados de Canadá, pues me parece que es el ejército, de resguardando la frontera. Y, digamos, son elementos que responden a un país, que deben de responder a su seguridad nacional, pero ya mientras Trump ya les puso a hacer tareas que competen a ellos. Es decir, ya nos metió su agenda y desde ahí empieza a generar dominación y hegemonía. Entonces yo creo que eso es lo que va a estar haciendo. Yo no lo veo financiando a mexicanos contra la corrupción, por ejemplo, como hacía el gobierno anterior. No lo veo tampoco financiando a organismos o a grupos de extrema derecha, como a Frena o a Lili Telles. No, no lo veo de esa forma, pero sí lo veo generando una presión internacional muy severa para que el gobierno mexicano haga las cosas que él pide. Ahorita fue el tema de migración, es el tema del fentanilo, y yo creo que sobre todo le va a interesar impulsar la agenda de seguridad. Uf, pues cuesta arriba, ¿no? Cuesta arriba, son 4 años difíciles para el gobierno de México y también son 4 años de oportunidades, de ver otras, mirar a otros lados. Ahora, esto lo que decías, ¿no? Hace un momento, o sea, sí habría que ver ya, mirar hacia China, hacia Brasil, hacia otras partes, hacia la India, hacia Europa, hacia otras partes. em, y no solamente tener la mira en Estados Unidos, ¿no? Como que ya sería Claro. tiempo de cambiar también. Sí, exactamente. Y creo que eso es algo que tenemos que reflejarlo incluso en nuestros propios planes y programas de estudio, que en las universidades los estudiantes pues discutan, por ejemplo, cuál es la situación geopolítica global, qué opciones tenemos, cómo vincularnos con China. Hay un tema que luego también veo mucho, ¿no? Que todos los estudiantes se quieren ir de intercambio a Harvard, o se quieren ir de intercambio a Londres, o se quieren ir de intercambio a París, ¿no? Cuando en realidad estos centros de investigación, pues tampoco están generando grandes respuestas a nuestra época. Entonces tendríamos que buscar mayor cercanía con otras universidades del sur global, entre ellas la India, Brasil, incluso también algunos lugares del sudeste asiático y evidentemente China. Entonces creo que sí tendríamos que generar ese tipo de cambios en nuestros horizontes epistemológicos. Es momento de descolonizarnos, de dejar de pensar que somos un país que debe de guiarse de acuerdo a los cánones de la civilización occidental, porque nosotros somos un pueblo occidentalizado. Somos un pueblo que al final se construyó a partir de un proceso de colonización y de conquista. Entonces sí necesitamos pensar desde nuestra condición global. Y nuestra condición global es que estamos en el sur. Los gringos, perdón, siempre nos van a estar despreciando, siempre nos van a estar tratando como personas de segunda, siempre nos van a ver y nos van a racializar, ¿no? No nos van a ver como Hacer, parte de la democracia occidental. Entonces ahí sí tenemos que tener esa claridad para buscar desde nuestra condición de país del sur otros horizontes civilizatorios. pues ojalá sí lo hagamos, porque tienes razón, en los planes de estudio tendría que cambiar toda la visión. Ya desde hace varios años, desde pues finales de los 90, ya se veía a China con un crecimiento impresionante y pues se hablaba, ¿no? De la gente que viajaba a China, mexicanos que se iban a poner negocios a China y muchos se quedaron allá, ¿no? Por ver Claro, toda esa nueva, esa visión tan diferente. Pero como que ahí quedó, ¿no? Como que ahí quedó y siguió la parte occidental siendo prevalente. Pero bueno, así, pues es momento como de tener otras miras en todos así. los sentidos, ¿sí? Y pues, por ejemplo, es admirable, por ejemplo, la competitividad asiática, es impresionante cómo mejoraron los autos de los 70 a los 2010, 2015, ¿no? Cómo mejoraron los autos y la tecnología fue mejor, como tú dices, que la de Estados Ujú, Unidos, ¿no? Que se quedó rezagada. Y así claro, hay muchas cosas. Pero bueno, ahora hay que ver qué estamos haciendo nosotros, qué vamos a hacer nosotros, porque pues claro.
tenemos un lugar, pues siempre hemos tenido un lugar en la geopolítica estratégico, ¿no? Maravilloso, pero quizá todavía no tan bien aprovechado. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que uno de los temas que podemos aprender, en este caso de los chinos, es la planeación, porque ellos planean de aquí a 30 años, hacen planes de 50 años, hacen un ejercicio de prospectiva, incluso me decían algunos compañeros que han ido para allá, que hacen ejercicios de cómo será el mundo en 100 años y prepararse para eso. Y entonces hacen, digamos, análisis a partir de toda una perspectiva multidisciplinaria acerca de cómo será el mundo para tomar decisiones desde hoy y prepararse para entonces. Nosotros no podemos ni hacer planes de aquí a 3 años, ¿no? Y cada vez que llega un nuevo gobierno, se reinventa todo, ¿no? Oh. Entonces la curva de aprendizaje que se puede generar siempre se reduce, digamos, a cero y así sucesivamente. Entonces, creo que sí es momento de repensar nuestras capacidades de planeación y eso significa que sí tendríamos, por ejemplo, para el tema de los semiconductores, para que realmente esa iniciativa tenga el impacto que buscamos, tiene que durar más de 6 años. Tiene que ser una iniciativa que dure por lo menos 30 años, ¿no? Entonces, así sucesivamente con diferentes perspectivas. Y creo que los chinos tienen mucho que aportar en ese sentido al mundo y nosotros podríamos mejorar también en ese sentido nuestra planificación. Pero ahí sí se tendrían que, pues no sé, decretar las cosas o algo así, porque pues cambia un gobierno y hasta del mismo partido, ¿eh? O sea, cambia un Así es, gobierno, llega el otro y todo lo del anterior ya no sirve. Corren a toda claro, la gente, quitan a todo, todo los estorba, todo está mal, todo lo quieren rehacer, total que se les pasan 4 años rehaciendo todo y no terminan nada y otro sexenio más. Entonces, así es. eso tendría que ser, esos planes tendrían que decretarse, ¿no? O sea, porque Sí, ya lo y vimos, cambiar nuestra cultura organizacional. sí, sí, Eh, esto de que llega un equipo y que corre a todos, pues eso no puede ser. Tenemos que aprender digamos, a valorar el trabajo de equipos que han estado ahí y retomarle y darle continuidad, ¿no? y No el simplemente conocimiento, llegar ¿no? y... Exacto, Pues la sí. gente que ya aprendió lo que costó que esa gente aprendiera, ¿no? Y de momento de Ujú, la nada la quitas y así pones a es, otra, quizá, pues a lo mejor no estoy segura si capaz o no, pero bueno, ujú, ya con obvias deficiencias en la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, pues si llegas totalmente. a un lugar, quizás sepas mucho, pero si llegas a un lugar donde no sabes ni cómo se manejan las cosas, pues de aquí a que aprendes ya te pasaron 3 años. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, pues Josafat, pues me da muchísimo gusto haber charlado contigo y bueno, pues Igual, seguimos aquí en este espacio que se llama El regreso de Donald Trump y bueno, estamos todos los lunes y pues, invita a todos los que quieras y hacemos igual hasta un panel, ¿no? claro que sí, por supuesto, me parece excelente y yo pues muy contento de estar aquí compartiendo, reflexionando y creo que tenemos una época histórica que uno de los temas que nos ayuda es precisamente a ver estas posibilidades de mirar hacia otros horizontes civilizatorios y pensar el papel de México en el mundo. Exacto. Pues muchas gracias. Gracias, Josafat. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya nos vamos, esto ha sido todo, esto es el regreso de Donald Trump. Vamos paso a paso, pues ir viendo cómo se desarrolla pues el gobierno de Donald Trump, pero también con todo lo que tenga que ver con México, con países de América Latina y por supuesto con el mundo. Soy Bertalicia Galindo, nos vemos. Hasta la próxima.